Volviendo a casa. Acciones preventivas. Sanitizar instalaciones. Uso de gel antibacterial en las entradas. Desinfectar suelas de zapato. No personas con síntomas febriles o gripales. Mantener distanciamiento social. Uso de mascarillas obligatorias en todas las fases. Entrada por puerta principal y salida por cualquiera de las puertas. Puertas abiertas durante el culto. Fase 1. Del 13 de septiembre al 4 de octubre. 2 personas por banca y una vacía por medio. Duración del culto, 1 hora. Un culto semanal, domingo. Alabanza dirigida por pequeña banda. Áreas de comida estarán cerradas. Solo niños mayores de 12 años con sus padres. Familias completas en una sola banca. No personas mayores de 60 años. No hay escuela dominical. No personas con enfermedades crónicas. No mujeres embarazadas. No socializar en el parqueo y otras áreas. Tengan todos muy buenas noches, jóvenes. Gracias por acompañarnos un viernes más. Es un gusto poderles saludar a través de esta transmisión. Gracias a todos los hermanos que también nos están viendo a esta hora de la noche de este viernes. Damos gracias a Dios porque estamos por ya finalizando una semana más, donde Dios ha sido fiel, ha sido bueno y realmente nos gozamos en que podamos edificarnos por medio de esas transmisiones, y gracias a Dios porque Él ha puesto esta tecnología y estos recursos para poder edificarnos entre semana. Gracias a todos los jóvenes que se están conectando ahorita para tener nuestro tiempo de eclesía, nuestro tiempo de culto. Así es que mientras los demás, todos los hermanos se conectan, te invito a que puedas abrir la Biblia en tu teléfono o en físico, ahí donde estás, y te pido que me acompañes a leer el libro de Isaías capítulo 26, y vamos a leer 3 versículos de este capítulo 26 de Isaías. Vamos a leer el versículo 3, 4 y el versículo 12. Isaías 26, 3, 4 y 12. Y dice así la palabra de Dios: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El versículo número 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotras todas nuestras obras. Nuestro Dios es un Dios fiel, nuestro Dios es un Dios bueno, y como decía en estos versículos, Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tenemos a un Dios increíble, a un Dios fuerte, así que te invito a que en esta noche puedas acompañarme a cantar estas alabanzas que yo sé que son muy conocidas, las hemos cantado en campamentos y en reuniones de eclesía, así es que ayúdame a cantar ahí de donde vos estás y pensá
y dale gracias a Dios y canta con todo tu corazón a nuestro Dios increíble, a nuestro Dios fuerte. Acompáñame con tu voz desde donde nos estés viendo y cantamos juntos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Cantemos juntos. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, Buenas noches a todos, qué bueno poder reunirnos un viernes más. Damos gracias a Dios porque el viernes pasado, para aquellos que lo vieron, tuvimos un invitado especial, nuestro amigo y hermano Kevin de cariño, o hermano Kevin como algunos le dicen. Nos estuvo compartiendo la palabra y qué bendición poder escuchar acerca del tema que nos habló, y no solo escucharlo sino reflexionar. Y si se recuerdan, el tema era el sentido de la vida. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena vivir? Y yo quiero reflexionar en esta noche en esa misma línea, acerca de la vida. Y hay un personaje en la Biblia que es de los bastante conocidos del Antiguo Testamento, que nos llevan a reflexionar acerca de la vida, acerca del sentido de la vida, de cómo vivirla. Y si bien la reflexión a la cual nos invitaba Kevin a hacer la semana pasada, el personaje era Salomón, muy conocido también en el Antiguo Testamento, el de esta noche va a ser Moisés.
Otro gran personaje, muy conocido, que hemos hablado quizás muchas veces de él, pero hoy no vamos a ir al Pentateuco para ver qué escribió o qué fue lo que sucedió, sino que hoy vamos a ir al libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos vamos a ver el salmo que se le atribuye a Moisés. Y este es el Salmo 90. Y en ese salmo vamos a meditar, vamos a darnos cuenta de qué nos dice Moisés. Así que quiero invitarles a que antes de que leamos su palabra, podamos orar, podamos pedirle al Señor que sea Él hablándonos, que sea Él ayudándonos a reflexionar acerca de la vida, a reflexionar de la manera en que estamos viviendo, y si hay cosas que de verdad necesitamos ajustar, que lo podamos hacer. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites este viernes poder juntarnos a través de estas plataformas. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha hecho el tiempo para poder estar. Gracias por los jóvenes que quieren aprender más de tu palabra y seguir reflexionando en ella, Señor. Y es esa nuestra oración esta noche, el que nos hables a través de tu palabra, el que pueda, Señor, tocar nuestros corazones e impulsarnos a vivir de la manera en que tú quieres que vivamos. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos allí al Salmo 90. Y no vamos a leer todo el Salmo, pero sí vamos a meditar en algunos versos. Y si algo nos va a invitar Moisés a reflexionar, es que la vida es corta. La vida es bastante corta. Y podemos darnos cuenta, estamos pasando por momentos muy difíciles en donde hemos visto nuestra vulnerabilidad, hemos visto que no podemos contra la muerte, y como Salomón lo dijo en Eclesiastés, no hay armas contra esa batalla, no hay armas que puedan vencer la muerte. Sabemos que hay una solución para la muerte, y es Cristo Jesús, y gloria a Dios por su Hijo Cristo Jesús, porque Él ha vencido la muerte, porque Él nos ha dado la victoria. Pero también su palabra nos lleva a reflexionar en que no podemos vivir de la manera en que se nos pegue la gana, o no podemos vivir perdidos, sino que debemos encontrar el sentido de la vida, debemos encontrar el propósito. Y como les decía, Moisés dice, miren, la vida es corta. Salmo 90, verso 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y eso es tremendo, porque cuando se nos viene un pensamiento, después se nos olvida, se nos va rápido. Quizás salimos de casa y decimos, tengo que hacer esto. Lo pensamos, pero luego se nos olvida. Es algo tan corto, y Él está diciendo, nuestra vida pasa, nuestros años pasan como pasa un pensamiento. Pensamiento se nos mete y luego sale. Pero luego lo dice más profundamente, y verso 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Ahora esto, Moisés está diciendo, miren, el promedio de vida anda entre 70 y 80, ese es el rango. Todos sabemos que no era así. Desde un inicio Dios había hecho a Adán y a Eva para poder compartir la eternidad. Pero a causa del pecado entró la muerte. Y si ustedes se fijan, aquellos que han hecho las lecturas de Josué 1:8, comenzamos a leer Génesis y comenzamos a ver que la gente moría a los 900 años, más de 900 años como Matusalén. Morían a los 800, a los 600, y conforme uno va avanzando en esa lectura, el promedio de vida, el rango se va acortando.
y se pasa de 600 a 400, de 400 a 120, y ahora Moisés dice de 70 a 80. Y podemos pensar que ahora quizás este rango ha cambiado, porque algunos no pueden llegar a 70, algunos no pueden llegar a 50. La vida es corta. El promedio de vida está disminuyendo cada vez más. Y quizás Moisés, si escribiera esto en nuestro tiempo, tuviera que cambiar estos números. Y mucho más con respecto a lo que estamos viviendo, a esta pandemia, el promedio de vida se ha cortado, porque esta enfermedad no distingue entre adultos, ni jóvenes, ni niños. Entonces podemos entender que Moisés dice, la vida es corta. Pero algo traen, ya sea que vivamos 70 años, 80 años, 50 años, dice, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Hay dificultades en la vida. A veces es duro. A veces hay cosas que vienen y nos golpean. Y él termina este verso 10, si puedes poner tus ojos ahí. Dice, porque pronto pasan y volamos. Se acaba en un momento. No vamos a ser eternos en esta tierra, en este cuerpo. Sí tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y Él nos ha prometido que un día vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero eso no significa que el hecho de tener esa esperanza y de poner nuestros ojos allá en esa esperanza futura en que un día vamos a resucitar y un día vamos a estar con el Señor, eso no significa en que hoy podemos vivir como queramos. Eso no significa que hoy yo vivo mi vida como se me pega la gana. No, hay una forma para vivir esta vida, una forma que Dios dice en su palabra, que tiene mucho sentido, que da propósito, y es lo que va a decir el mismo Moisés acá en este verso 12. Y entonces él comienza, ahora movamos nuestros ojos al verso 12, él comienza pidiendo esto a Dios: enséñanos. Y acá yo me quiero detener, porque todos sabemos que esta palabra de enseñar tiene que ver con aprender. Cuando uno es pequeño, naturalmente va aprendiendo. Aprende a hablar, va aprendiendo a caminar, va aprendiendo diferentes cosas. Aprende uno a leer, aprende a que no se puede meter el dedo en el tomacorriente porque se le paran los pelos a uno. Va aprendiendo. Pero cuando uno va creciendo, como que nos volvemos un poco lentos, quizás orgullosos, para seguir aprendiendo. Y queremos llegar a un punto en donde ya nadie me puede enseñar, en donde ya nadie puede decirme lo que debo hacer. Incorrecto. Porque si hay alguien que tiene que enseñarnos, es Dios. Porque Él es el que lo sabe todo. Él es sabio, Él es soberano. Él conoce todas las cosas. Y por eso, con justa razón, Moisés le dice, enséñanos. Enséñanos. Pero si yo quiero aprender, necesito ser humilde para darme cuenta que no lo sé todo, para darme cuenta que siempre hay algo que aprender. Y Moisés está mostrando humildad al decir, enséñanos. Porque no lo sé. Enséñame, porque tú eres el maestro, porque tú conoces todas las cosas. ¿Y qué le va a pedir que le enseñe? Dice, enséñanos de tal modo a contar. Y uno puede decir, bueno, pero ¿quién no sabe contar? Lo enseñan en la escuela, hemos dicho que de niños aprendemos. Y aprendemos hasta con los dedos, quizás al inicio, 1, 2, 3, 4, 5... Y de pequeños
decimos aprender, pero cuando uno le pregunta a un niño ¿qué edad tenés? Él dice tengo achí, y te pone la manita y no te sabe decir que tiene 3, pero te dice achí, tiene 3 años. Pero ¿por qué está diciendo enséñanos a contar? En la Biblia esto es muy interesante, porque el hecho de reflexionar o contar tiene algo detrás. Si se recuerdan, Dios le dice a Abraham, cuando Abraham estaba dudando y cuando no tenía la certeza de qué iba a pasar, Dios le había prometido que iba a tener una descendencia grande y que de él iba a ser una nación grande y que iban a bendecir a todos los pueblos. Abraham tiene duda y dice, ¿cómo es que de mí va a salir una nación grande si ni siquiera puedo tener un hijo? Y entonces Dios le dice, salí de la tienda y mira las estrellas y contalas, contá su número, si lo puedes contar. Y Dios le recuerda que Él va a cumplir su promesa, que así como las estrellas son numerosas o la arena del mar es tan numerosa, Dios le iba a dar un pueblo numeroso, una nación grande. Dios utiliza esta figura de contar para recordarle que Él es fiel, para recordarle que Él cumple sus promesas. Pero también en la Biblia aparece que Dios nos conoce y tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Si por ahí escuchaste este dicho popular que dice que ni una hoja de un árbol cae sin que Dios lo permita, eso no está en la Biblia. La idea sí, el concepto sí, así es. Pero lo que realmente dice la Biblia es que ninguno de nuestros cabellos puede caer porque Dios los tiene contados. Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Ahora que hemos estado en esta cuarentena, en este tiempo de estar en casa, algunos tenemos el cabello largo. Y Dios conoce aún, aunque se nos haya crecido el cabello, cuántos cabellos tenemos. Para otros, para Dios es más fácil contar los de otros porque ya tienen menos cabellos, pero Él conoce. No estén pensando en nadie, pero Él conoce cuántos cabellos tenemos. Él los tiene contados. Ahora, ¿qué le está pidiendo Moisés que nos enseñe a contar? Sigamos leyendo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Por qué? Porque como hemos leído en los versículos anteriores, la vida es corta. Se va como en un pensamiento. Porque el promedio de vida eran 70, 80 años. Ahora es menos. Y volamos. El tiempo vuela. Los días no regresan. El día de ayer ya no va a ser hoy. Y están esos dichos populares de ojalá pudiera regresar el tiempo. Pero no podemos. Ojalá pudiéramos. Algunos dirían ojalá pudiera regresarlo y tomar esta decisión. O no haber tomado este camino. O no haber hecho esto o aquello. Hay algo cierto en esto. No podemos retroceder el tiempo. Por eso, la palabra de tal modo significa que Moisés está diciendo, nos damos cuenta que la vida es súper corta. Por eso, Dios, ayúdanos, enséñanos a darnos cuenta que es corta. Enséñanos a contar cada día. Si yo te preguntara a vos, ¿cuántos años tenés? Me sabrías decir, tengo 20, tengo 25, tengo 30, tal vez hermano que nos está viendo 60, 70. Y sabemos nuestra edad. Nuestros años los llevamos contados. Pero, ¿qué tal si le diría cuántos días tenés? ¿Podría alguien responderlo? ¿Podría alguien decir yo tengo 48,000 días? ¿Podría alguien decir yo he vivido 50,000 días? Ahora, la idea de Moisés no es tanto ir contando los días y decir tengo 50,000 días. Se oyen como que si fueran kilometraje de carros, pero no es esa la idea. La idea de Moisés es esta.
enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y acá esta segunda parte de este verso tiene que ver con la manera en que vivamos. Si nos damos cuenta que la vida es corta, debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir cada día de la mejor manera. Que cada día cuente, pero no que cuente en un número, sino que cada día podamos traer al corazón sabiduría. Y vaya que lo necesitamos. Y si pensamos, ¿por qué el corazón? ¿Acaso no es un músculo? Sabemos que en los escritos de la Biblia el corazón tiene que ver con ese centro del hombre, ese ser interior, el todo, de donde pueden surgir los sentimientos, los pensamientos. Y la Biblia nos enseña que debemos, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Porque si se recuerdan lo que Jeremías dice, nuestro corazón puede ser engañoso. ¿Quién lo conoce? Dios. Él lo conoce. Y por eso no podemos vivir nuestra vida solamente dejándonos ir por nuestras emociones y contando el día y diciendo, ay, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y es como un sentimiento. Y si viviéramos por sentimientos, esta yuca, no se puede. Yo prefiero la manera en que Moisés dice que hay que vivir, trayendo al corazón sabiduría. Yo quiero vivir mis días sabiamente. Y el personaje de el cual Kevin habló la semana pasada fue un hombre que desde su juventud él pidió sabiduría. Y vaya que Dios se la dio. Y dijo, sobre esta tierra no va a haber ningún otro hombre más sabio que vos. O que tú, Salomón. Y al parecer él mostró esa sabiduría. Venía gente de todos lados para ver lo que él estaba haciendo en su reinado, porque se había pasado la voz de que Salomón era un hombre muy sabio. Pero tal vez le faltó algo. Le faltó recordar que la vida es corta y que cada día cuenta, que cada día se debe de traer al corazón sabiduría. Porque vimos lo que escribió en Eclesiastés. Vimos que en algunas cosas no mostró tanta sabiduría como se había oído. Porque quizás algún día se levantó y decidió seguir su corazón. Decidió seguir aquello que sentía y dijo, yo siento esto, yo siento que debo tener 1000 mujeres. Fue necio, no fue sabio, porque al final esas 1000 mujeres terminaron inclinando su corazón para que él adorara a otros dioses. No trajo sabiduría a su corazón para vivir el día a día. Quizás estaba viviendo de glorias pasadas, pero se olvidó que cada día había de pedir sabiduría, que cada día debía actuar en sabiduría. Si se recuerdan lo que dice en Lucas acerca de Jesús, que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Vaya que deberíamos imitar ese ejemplo, porque nos gusta crecer en algunas otras cosas. Nos gusta crecer en edad. Bueno, cuando uno es joven quiere tener tantos años, y dice uno de 15, si tuviera 18 ya tuviera licencia. O dice uno de 20 si tuviera 30. Y ya los que tienen 50 dicen si tuviera 20, ya ahí es otra cosa. Pero Jesús desde pequeño, él iba creciendo no solamente en estatura, sino que crecía en sabiduría. La pregunta para nosotros esta noche es,
¿Estamos creciendo en sabiduría? ¿O solamente seguimos creciendo en años, en edad, en estatura? Tal vez, bueno, yo ya no puedo crecer en estatura, pero los que tienen 15 pueden ir creciendo en estatura. Pero Jesús no solamente crecía en estatura, Jesús crecía en sabiduría. Y uno puede decir, bueno, pero no soy tan sabio. O puede venir esa pregunta de, ¿y cómo soy sabio? Bueno, Santiago lo dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar abundantemente. Si hasta este punto de tu vida ves para atrás y te das cuenta que han sido puras malas decisiones, que te ha ido muy mal, necesitas sabiduría. Necesitamos sabiduría. Y debemos tomar esa palabra que dice Santiago. Si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios la va a dar abundantemente, pero pídala con fe, creyendo que la vamos a recibir. Porque debemos traer a nuestro corazón sabiduría. ¿Para qué? Para vivir esta vida sabiamente. Para vivir los años que el Señor nos permita vivir, los podamos vivir sabiamente. Y hay un verso que a mí me encanta de Efesios 5:15, que me lo aprendí hace mucho tiempo. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es que esto encierra todo lo que estamos hablando. A veces queremos ser diligentes en otras cosas, pero no nos damos cuenta en que estamos viviendo esta vida como necios. Pero si tomamos las palabras que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, verso 15, que seamos diligentes en vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Moisés podría agregarle, trayendo al corazón sabiduría, porque los días se van volando, se van como un pensamiento y no podemos retroceder, sino que un día vamos a tener que partir, vamos a tener que volar. Debemos comenzar a tomar decisiones sabias. Y la primera decisión sabia que deberíamos de haber hecho, y espero que los que estén viendo ya la hayan hecho, pero la primera decisión sabia es creer en Jesús. Esa es la primera. Creer en Jesús con todo nuestro corazón. Saber que somos pecadores, saber que hemos fallado y que estamos separados de Dios, pero que si creemos en Jesús, en su sacrificio, en su resurrección, podemos tener vida eterna. Y tomar ese regalo de la vida eterna es lo más sabio que podemos hacer. Porque como le dije al inicio, el hombre fue hecho para vivir una eternidad con Dios. Pero por el pecado de Adán y Eva, eso se rompió. Pero por Jesús, ese plan original es restaurado en Jesús. Y la decisión más sabia es poder creer en Él para poder tener una vida eterna junto con Él, disfrutar de su gloria, de su presencia. ¡Qué tremendo! Y esa es una decisión sabia. Pero también debemos aprender a vivir con Él, junto con Él, y pedirle cada día que nos muestre el camino, que nos muestre con sabiduría qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Porque la sabiduría no tiene que ver solamente con el conocer algo, sino con el saber hacerlo. Uno puede decir conocer cómo hacer unos huevos fritos o unos huevos estrellados, pero si yo no lo hago, si yo no lo aplico, aunque sepa cómo hacerlo, y veo los huevos que están ahí, pero yo no lo hago, yo no lo aplico, no sirve de nada. Moisés
él llega a esta conclusión: enséñanos a contar, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que esa sea también nuestra oración, que podamos vivir nuestra vida sabiamente, contando cada día, no solamente en números, sino diciendo: gracias Dios, porque hoy viernes lo viví sabiamente, porque hoy viernes tomé las decisiones más sabias. Y no que terminemos el día diciendo: ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué fui allá? Pidamos sabiduría para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida en Cristo pueda glorificar su nombre, pueda brillar y otros puedan ver a través de la sabiduría que no viene de nosotros mismos, sino que viene de lo alto. Podamos glorificar el nombre de Dios. Oremos. Señor, quiero agradecerte por tu palabra en esta noche. Gracias porque a través de Moisés podemos recordar que la vida es corta, que vale la pena vivirla con sabiduría. Gracias porque un día nos permitiste creer en ti y esa ha sido la decisión más sabia quizás de nuestra vida. Pero también hay otras decisiones, Señor, que debemos ir tomando y pedimos de tu sabiduría. Tu palabra dice que tú la das abundantemente. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a poder aplicar tu sabiduría. Y como tu palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a ti, que podamos temerte, que podamos honrarte, que podamos buscarte cada día para ser más sabios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegamos a este punto en donde en 2 días nos vamos a ver. Pero recuerden, este domingo 13 que estamos reaperturando, recuerden las indicaciones que se han ido dando. No personas mayores de 60 años. Esto es porque queremos cuidarles, amados hermanos, queremos tenerles con nosotros y más adelante va a llegar la oportunidad en que podamos unirnos todos, pero por el momento no personas de 60 años en adelante. Recuerden el uso de la mascarilla. Al inicio va a haber una persona que va a estar ahí poniendo el alcohol gel, tomando temperatura. Va a haber una fila quizás para iniciar. Recordemos guardar la distancia. Debemos cuidarnos, sí. Y eso es ser sabio, el cuidarnos los unos a los otros. Entonces, el domingo, para aquellos que cumplimos con los requisitos para poder estar en esta primera fase, nos vemos ahí. El templo se va a abrir o se va a poder ingresar 10 minutos antes, así que si podemos llegar esos 10 minutos antes, estaría genial para poder hacer todo en orden. Jóvenes, los esperamos ahí, esperamos que puedan llegar con toda la disposición, con todo el corazón para poder reunirnos, pero también les recuerdo que las reuniones de eclesía aún no se van a abrir. Esta primera fase es solamente para los domingos. Nosotros nos vamos a seguir reuniendo acá y no te perdas ninguna de las transmisiones. Y también quiero recordarles que este mes es súper especial. Viene nuestro aniversario y los jóvenes podrán estar diciendo: y looking, lo que hacíamos, la vigilia de jóvenes junto con otras iglesias, pues este año no se va a poder hacer, pero hay un programa especial para ese viernes de aniversario, así que no te lo vayas a perder. Nos vemos el domingo con algunos y con otros pues nos seguimos viendo a través de la pantalla. Que Dios les bendiga.